Buenas tardes, profesor. Recibo un cordial saludo. Mi nombre es Rodolfo Marcano. Vamos a hablar la unidad 1, específicamente equipos e instrumentos de laboratorio en la ingeniería de yacimientos. Vamos a dar una breve introducción de los instrumentos utilizados en el laboratorio. El laboratorio de yacimientos utiliza una gran variedad de instrumentos, ya sean los especializados y los básicos, ¿ok? Entre los especializados podemos decir que tenemos bombas de desplazamiento positivo, celdas visuales PVT, viscosímetros de alta presión y separadores flash. También se emplean herramientas como reómetros, balanzas de lodos y retortas para analizar fluidos de perforación. Estos instrumentos permiten estudiar la capacidad y el almacenamiento del yacimiento, del flujo de yacimiento, lo cual es esencial para la exploración y producción de hidrocarburos. Ahora vamos con una breve explicación de cada uno de los instrumentos. En este caso vamos con los instrumentos de medición, análisis físico-químicos. Tenemos el porosímetro de helio, que es un instrumento científico que mide la porosidad en una muestra del volumen de grano de una muestra. Tenemos el permeámetro, no es más que, como su nombre lo dice, es un dispositivo que mide la permeabilidad de un material. Centrífuga es una máquina que utiliza la fuerza centrífuga para separar materiales mediante el giro y la densidad. Balanza analítica es un instrumento de alta precisión para medir masas de pequeñas cantidades de muestras, esencial para el análisis químico de control de calidad. Está diseñada con características como un recubrimiento que hace que lo protege de temperaturas, vibraciones y corrientes de aire. Calibrador Vernier y micrométrico. El Vernier no es más que una herramienta que se utiliza para hacer medidas externas o internas de alguna herramienta, alguna muestra, algún material. Y el micrómetro es también un instrumento que se utiliza para hacer medidas más exactas que el Vernier. Ya es decir, en este caso se puede medir una hebra de hilo, una ranura o ejes. Cámara de saturación. Es un equipo especializado utilizado para simular las condiciones de un yacimiento. Es decir, ella es una cámara que simula la temperatura que está en el yacimiento en la tierra, abajo. Determina la cantidad de petróleo, gas y agua en una roca. Equipos especializados para la caracterización de núcleos. Tenemos corte de núcleos. Es un proceso de extraer muestras de la roca mediante una broca hueca. Es decir, se toma la muestra, se perfora y se hace un corte específico, se hace un corte del núcleo manteniendo la densidad del yacimiento como tal. Se extrae la superficie y luego se hacen las respectivas investigaciones físicas, químicas de las propiedades del yacimiento como tal. Pulidora de núcleos. Es una máquina que se utiliza para obtener muestras cilíndricas, núcleos de roca, concreto o piedra natural, a partir de formaciones subterráneas. Estas máquinas de perforación hacen un corte más específico, ya que contiene dientes, la mesa tiene unos dientes como de diamante, que hacen un corte más exacto. Luego de ahí se traen los núcleos para su análisis posterior en el laboratorio, con el fin de estudiar las propiedades físicas y químicas. Secadora de núcleos. Es un horno o estufa de laboratorio que utiliza calor para eliminar la humedad de los núcleos de la roca que se traen del yacimiento. Es decir, sacar toda la humedad que ahí existe en esa muestra que fue tomada. Ella permite realizar análisis como la medición de saturación de fluidos, agua, petróleo o gas. Estos equipos están diseñados para operar a temperaturas controladas. A menudo es un ambiente sellado para evitar la reintroducción de humedad y la pérdida de volátiles. Sistema de medición de saturación. Es un conjunto de técnicas y equipos utilizados para cuantificar la fracción de volumen poroso de una roca. Esto se logra a través del análisis
de laboratorio en muestras de roca o núcleos, que ya lo hablamos anteriormente, para determinar la cantidad de caída de fluido presente, lo que es crucial para estimar las reservas de hidrocarburos y entender el comportamiento del yacimiento. Instrumentos para análisis de fluidos. Aquí ya otro punto, tenemos el cromatógrafo de gases, que es un equipo analítico que se utiliza para separar, identificar y cuantificar los componentes volátiles de una muestra, en este caso de gas natural. El viscosímetro no es más que un aparato que se utiliza para medir la viscosidad de la muestra. Puede ser crudo, puede ser lodo de perforación, cemento. El densímetro es un instrumento que mide la densidad de fluidos y materiales sólidos, como las rocas, para evaluar la composición del subsuelo y determinar la presencia de hidrocarburos. pH y conductímetro. El pH es una medida de acidez y alcalinidad. Y el conductímetro es un aparato que mide la conductividad eléctrica en la roca. Hay unos aparatos que esos son como individuales, pero hay unos que vienen ya con la medida de pH y conductividad. Se llama medidores de pH y conductividad, que vienen juntos ya. Este que hablamos al momento, uno maneja la pH y el otro maneja la conductividad eléctrica. Tenemos materiales y herramientas auxiliares, ya que en esta parte entra como lo que viene siendo ya microscopios, pipetas, buretas, matraces, tubos de ensayo, equipos de calentamiento como el mechero Bunsen también entra en esta parte de los materiales y herramientas auxiliares. También obviamente son importantes en el momento de hacer el estudio. Muy importante también, tenemos los elementos de protección personal. En este caso ya serían lentes, gafas de seguridad, batas de laboratorio y guantes, ya que se utilizan hay mucho riesgo de algún tipo de salpicadura, algún tipo de material corrosivo, exposición a sustancias químicas, biológicas, y también materiales peligrosos. Tenemos otros instrumentos también como la bomba, que lo mencionamos en la introducción, que es la bomba de desplazamiento positivo, que es un tipo de bomba que mueve un volumen fijo, es decir, el fluido en cada ciclo lo atrapa y lo fuerza a hacer una salida a través de la descarga. La celda visual PVT, presión, volumen y temperatura. Es un equipo de laboratorio que con una ventana transparente que permite observar directamente el comportamiento de fluidos del yacimiento, como petróleo o gas, a medida que cambian la fase debido a modificaciones de presión y temperatura. Separador flash. Es un dispositivo que simula la separación del fluido del pozo, es decir, el gas, vapor y líquido. Una mezcla de agua, petróleo o gas en diferentes fases, como ya lo acabo de decir, en vapor y líquido. A medida que la presión y temperatura disminuyen. Tenemos el reómetro. El reómetro no es más que un instrumento de precisión que se utiliza para medir las propiedades de reología de una roca, las propiedades de reología del fluido, como lodos de perforación, cementos y bajo condiciones dinámicas. La balanza de lodos es un instrumento de precisión que se utiliza para medir la densidad del fluido en cemento u otros líquidos, utilizando un vaso de volumen fijo y a su otro extremo tiene un brazo también de equilibrio con un contrapeso vertical o un brazo también de medición. La retorta es un equipo que se utiliza para determinar el contenido de aceite y agua y sólido. Es una muestra de lodo o recortes de perforación. Este es un cilindro que se le genera calor, ¿verdad?, al girar el cilindro como tal, y él va a hacer la separación de las diferentes fases del líquido. A menudo, como lo acabo de decir, consta de un cilindro, consiste en un cuerpo para la muestra, un elemento calefactor para calentar la muestra y un condensador que se calienta para separar y medir los componentes líquidos, agua, aceite y sólidos restantes de una muestra. Bueno, espero que haya sido de su agrado, profesor, y muchas gracias por su atención. Feliz día.